8:43 minutos, 7:43 en las Islas Canarias. Momento de empezar nuestra tertulia de lujo. Últimamente Almeida nos boicotea un poco. Hay un socavón ahí en la plaza de San Juan de la Cruz, al lado de la emisora, y entonces pues los atascos son monstruosos y se está retrasando un poco nuestro segundo tertuliano, don Mario Noya, pero supongo que estará al caer. ¿Recuerda usted, don Borja Montoro, buenos días? Buenos días. Aquel anuncio extraordinario que había hace tiempo de ¿dónde está papá? Dice, está al caer, y entonces entraba y se resbalaba y se metía en una costalada porque no estaba fregado el suelo con el producto adecuado. El producto adecuado, sí. Bueno. Sí, que ha dicho usted socavón cuando ha hablado de Almeida. Sí. Que le había entendido otra cosa. Bueno, jolín, don Borja, pero sí que empieza usted, fuerte. Ahí. No, está, parece ser, está complicadillo el tráfico esta mañana y ayer empezó, ¿no? Ya la tarea. Bueno, estamos el otro día yo pues comentaba a algunos seguidores tuiteros que lo que está Trump haciendo, y lo comenté ayer en estos micrófonos, me recuerda muchísimo a lo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial en términos de estrategia, con unos ejércitos aliados que estaban todavía anclados en la doctrina de la guerra de posiciones, heredada de la Primera Guerra Mundial, y un ejército alemán pues que inauguró la denominada Guerra Relámpago. En lugar de mandar a tus hombres ahí a tomar la trinchera de enfrente, no, mandas a tus blindados a hacer un desvío y rodear a todo el mundo y penetrar en el país enemigo hasta la cocina, ¿no? Bueno, pues Trump está haciendo eso en el terreno político, y lo que está haciendo es avanzar a toda velocidad en muchos frentes. En muchos frentes. Generar una catarata de noticias que está impidiendo a la progresía occidental establecer una defensa frente a lo que está pasando, y es apasionante. O sea, el mundo está cambiando de la noche a la mañana 6 veces por día. Sí. Va a mucha velocidad, además produce muchas noticias, y cuando estamos todavía escuchando la respuesta de Claudia Sheinbaum, él ya está hablando con Netanyahu, y ahora el titular del telediario, los titulares del telediario de Inchaurrondo son espectaculares. Tienen todos una cara de pánico espantosa, ella y los contertulios que la acompañan, etcétera. Ahora el titular era: Trump ahora quiere Gaza. Son unos titulares que son como del Mortadelo, así un poco. Trump ahora quiere Gaza. Bueno. No, el movimiento de lo de Gaza, bueno, eso lo comentaremos, ese tema concreto, después de las 9, cuando se incorpore nuestro invitado, don Alejo Shapire, porque bueno, está en relación con cosas que tenemos que hablar, sí, sobre Israel y demás. Pero vamos, que efectivamente si hubiera que elegir una palabra para describir qué está pasando en el bando progre en todo Occidente, esa palabra sería desconcierto. Desconcierto, están desconcertados y están muy asustados. Y luego una cosa que yo me he fijado, y últimamente, porque olvido mucho a veces los nombres, pero las caras, o sea, yo por mi trabajo soy muy buen fisonomista, me imagino, y siempre me fijo mucho en el aspecto físico y las cosas, o sea, yo no lo puedo evitar. Y me hace gracia porque últimamente es eso, cualquier tertulia, las 24 horas, el telediario de Inchaurrondo, todo esto, y digo, si yo me sentase en esa mesa, a mí me llamarían el niño. Yo voy a cumplir 59 años este año, pero me estoy dando cuenta y digo, están muy mayores, que esto enlaza con lo de las encuestas que hemos visto esta semana. Están mayores de edad, muy mayores. Y de mente, ¿eh? Sí, sobre todo. Pero hay algunos que son más jovencitos, pero vamos, que son como caducos. Ahí está entrando don Mario Noya en el estudio. Además, don Mario Noya sin barba. ¡Jolines! Pero don Mario, está usted, parece un chavalote. Parezco un chavalito, sí. Un jovenazo. Es recién afeitado. O sea, ya está bien de caminar en viejo por la vida, y he dicho, vamos a hacer la prueba. Yo me la recorté ayer, fui porque tenía ya unas barbas que parecía Vengan. Pero... Lo siento, chicos, es que me han cerrado el túnel por el que vengo.
Bueno, está usted he tenido ahí un poquito de... ¿Les parece que en estos 10 minutos largos, antes de irnos a la pausa de las 9 e incorporar a nuestro invitado a la tertulia, hablemos un poquito de las noticias de corrupción? Porque... bueno, ya saben ustedes que lo que llega desde Estados Unidos lo opaca casi todo, pero aquí en España los jueces continúan avanzando y avanzando en distintos frentes. Las causas judiciales que tiene Sánchez en estos momentos abiertas, que apuntan cada vez más directamente a Moncloa, pues son varias. En la causa de Koldo, Ábalos, Aldama, Sánchez, pues el juez ha ordenado a la UCO, ya una vez concedido el suplicatorio contra Ábalos por parte del Congreso, pues que investigue todo el patrimonio de Ábalos. Y ha citado a Ábalos, a su hijo, a Jessica, la famosa Jessica, que nadie ha conseguido entrevistar hasta el momento, cosa que me maravilla. Bueno, pues ya vamos a poder conocer la versión de Jessica que tendrá que deponer delante del juez. Y yo creo que lo de la investigación del patrimonio de Ábalos nos puede deparar momentos de gloria informativa. Pero es que en el caso Begoña Sánchez, pues acaba el juez de imputar a la asesora de Begoña, como estaba cantado, vamos, o sea, si Begoña estaba haciendo negocios privados con la ayuda de una asesora que trabaja en Moncloa, pues obviamente esa asesora está haciendo algo enormemente irregular, como es usar su tiempo de trabajo, que le pagamos todos, en beneficio particular de Begoña, ¿no? Parece que está usted citando la lista electoral del próximo PSOE de Madrid. Sí. Sí, no están como diciendo, a ver cuál es el peor para mí. Porque Óscar López se las gasta así. Los van colocando a todos, además. Ahí todos los demás son unos aficionados. Con respecto al PSOE, sí. Bueno, solo Junts tienen el mismo... Son de la misma calaña. Todos los demás partidos del planeta Tierra... El planeta Tierra. Son aficionados al lado de esta banda. Sí. De esta banda, además, ¿os acordáis, no? Que hay veces que te dicen, ¿por qué hablas así? No lo digas. No, bueno, chico, ¿yo qué culpa tengo de que parezcan el Tempranillo y compañía? Y además habrá que empezar a describirlos así para perderles el respeto, porque lo han perdido, no merecen respeto. Entonces vamos por ahí, porque están dinamitando las instituciones, porque están yendo a por ti. Si quieres, oye, diré, por favor, como el chiste ya famoso, ¿no? Que no se va a contar aquí porque no se puede, pero bueno, ya sabe usted, Luis. ¿Nos lo cuenta usted en privado? No le importa. No, le echan hierro a la fundición. No lo cuente. Muy bien, señor. Pues eso, que qué novedades, ¿no? Que qué sorpresas. Mirad a quién ha puesto a regenerar y a propulsar el Partido Socialista en Andalucía. A María Jesús Montero. O sea, que estos periodistas que no buscan a Jessica, es una empresa tan difícil, ¿verdad? Encontrar a Jessica... a ver si miran dónde estaba María Jesús Montero en los peores momentos del saqueo de Andalucía. Ha salido la palabra sobre la mesa, yo lo siento, porque no es mi profesión, yo soy dibujante, pero la palabra periodista es... Madre de Dios, ayer estuvo Pachi López en el Congreso y dio una rueda de prensa y no se le formuló una sola pregunta al respecto. O sea, ya, de la al margen de que a mí me pueda gustar más o menos el estilo de periodismo de Víctor Quiles, que no es el que más me entusiasma, etcétera y tal, pero es que es el único periodista que últimamente formula preguntas que son pertinentes de alguna manera, y precisamente es a él a quien no le hacen ni caso ni tal. Es que no hay nadie más que le hable ni le pregunte, es el portavoz del grupo parlamentario, y todos los vamos... Es decir, que ha tenido al Tito Berni sentado detrás. Ahora, había un dicho antes en la profesión que era no le digas a mi madre que soy periodista, la pobre cree que trabajo de pianista en un burdel. Y imaginaos ahora. Pero sobre todo es el doble rasero, fijaos, ¿no? Vito Quiles, Bertrand Endongo y tal son una banda de mangantes, son unos impresentables que acosan a la gente por la calle, y sin embargo se rindió culto. No es que dijeron que estaba bien, se rindió culto a un programa que hacía exactamente eso. Exactamente. En prime, y a la hora de comer con mamá, con papá y con la abuela, porque era... caiga quien caiga. Caiga quien usted, caiga. Sí. Es el estilo de periodismo que iniciaron ellos. Creo que no. Sí. ¿Qué pasa? Que ellos lo hacían así. Bueno, no quiero ni contar. Hay un grande de España que se llama Jordi Évole,
que vive además muy bien por lo grande que es. Este empezó siendo el follonero. Sí, sí. Es que yo a me lo intentaron meter a mí en la presentación de por qué dejé de ser de izquierda. Y este además sobre todo es valiente, el follonero. Porque lo que te hacía es... te enganchaba en una acera y una pértiga a 200 metros recogía la conversación que tú ibas a tener con él. Le daba igual que fueras con tu santa madre, con un niño, quien fuera, da igual, porque él iba a ir a hacerse gracioso a tu costa. Sí. Imaginaos venirme a mí así. Que luego me dijo una amiga que tenía amigos en el equipo de producción del follonero. Oye, que eres una seta y que no te van a sacar. ¡Ay, sí! Mira tú por dónde. Mira tú, por cierto, que ese día se llevó un buen mandoble de Federico Jiménez Los Santos, el follonero, en esa... Que alguien ponga follonero Federico Jiménez Los Santos. Probablemente le salga inmediatamente este encuentro, ¿no? Pero no, quiero decir que esto es muy significativo. Se celebra el gamberrismo cuando los gamberros son los nuestros. ¿Qué pasa con todo? ¿Qué pasa con... ¿cómo se llama la mamarracha esta que nos cuesta muchísimo dinero? Inés Hernández. Es que, fijaos por dónde siempre pasa lo mismo. La transgresión, lo que consideran transgresión estos. Imaginaos... ¿Quién fue? Natalia Estrada, la que se destetó. Susana, perdón, Natalia Estrada es de posterior. Susana Estrada delante de Tierno Galván. Ahí lo mejor era la cara de Tierno Galván. Estos señores todos, estaban todos con esos abrigos oscuros, las gafapastas. A mí me gustaba más. A mí en esa foto yo prefiero la cara de Tierno Galván. Los tertulianos de la clave, esa época, sí. Y todos así con Susana Estrada. Entonces es cuando sí, digo. ¿En qué época? Hay un problema de descrédito de la clase periodística, etcétera, y es que no está hay saliendo, gente que se pone a discutir. No está saliendo mejor parada que la política, y además es que es gran responsable de lo que sucede, porque han estado tapando unas cosas y fijaos, o sea, también es cierto que se está dejando bastante claro hasta qué punto tiene peso real en la opinión pública últimamente, los medios tradicionales que cada día van pesando menos. Pero fijaos, por ejemplo, el periódico que se supone que es la meca del periodismo, no en España, sino en el mundo hispano, El País. ¿Recordáis un solo caso de corrupción que haya destapado? Creo que la única investigación que hizo fue la que puso en la mira a Josep Borrell cuando cometió la osadía de pretender. Eso sí sabían. Para eso sí sabían. O cuando empezaron a sacar basura de Nicolás Redondo Terreros, que dijo: con mi hija adoptada vais a hacer. Perdón, ¿cómo? Sí. Me voy de aquí por el asco que me da esto. Solo con los suyos. Y precisamente en cosas que no son periodismo. Menos aún periodismo de investigación, claramente. El periódico El País, esto habrá que estudiarlo en las facultades del periodismo el día que las facultades de periodismo sean dignas de llamarse facultades de periodismo. Habría que estudiar las portadas de ABC, las portadas del País. Las portadas sobre del el País caso son Camps. muy curiosas ahora, porque ellos quieren atizar al juez, pero al mismo tiempo, claro, no. Si sacan al juez en primera plana a 5 columnas o lo que sea, un titular escolar, no les queda más remedio que hacer referencia a por qué están hablando de este juez. Y entonces eso es ya poner el cascabel inmediatamente y decir: mirad lo que hay aquí, que es que tenemos sentada en el banquillo a la mujer del presidente del gobierno. Entonces tampoco pueden ir con toda la artillería, porque le estarían dando publicidad a algo que ellos pretenden tener en segunda página. Entonces es muy curioso, pero lo traen y ellos hacen su pequeño ataque. Pero antes eran más dañinos con los jueces, ya no tienen... Ahora, muerden todo lo que pueden. Yo me estoy leyendo ahora estoy tomando notas de este libro, que lo voy a reseñar en breve para Voz Media, que se llama Suppression, Deception, Snobbery and Bias, de Ari Fleischer, que fue secretario de prensa con George Bush. Bueno, pues este libro es un yoacuso en toda regla a la profesión periodística norteamericana. Y este hombre dice, bueno, es que ha dejado de ser un valor la imparcialidad, la neutralidad informativa,
y en vez de periodistas, los reporteros en Estados Unidos lo que quieren ser es progres al servicio del Partido Demócrata. Y se han caído con todo el equipo. Y además de repente te dicen, oye, pero es que Trump... ¿Cómo que Trump? Antes de Trump, si queréis, hablamos de lo que hacía el mainstream media, que además jugaba con trampa. Porque si tú montas un medio parcial, un medio con una decantación ideológica, que es lógico, no pasa nada. El problema es cuando tienes un mainstream media que dice que no, que ellos están por encima de ese tipo de juegos políticos y sin embargo cargan políticamente e ideológicamente la información. Ese es el problema. Ojo, los medios que vienen con voluntad de servir a una causa tampoco pueden pensarse que todo el mundo es orégano. Aquí no vale decir una mentira contra el PSOE solo porque perjudica al PSOE. Aquí no vale ser poco profesional a la hora de contrastar datos, etcétera. Ni aquí ni en ningún sitio. Que hay mucha gente que piensa que sí que vale. Es más, en la izquierda leninista está pautado que eso vale. Pautado que eso vale, porque lo que vale es aniquilar al adversario. Y eso no hay que hacerlo jamás. Bueno, les tengo que interrumpir porque tenemos que ir a la pausa publicitaria y luego incorporar a la tertulia a nuestro invitado de hoy, don Alejo Sapire. Pero antes tenemos un anuncio que hacer, ¿no? Bueno, un anuncio más importantísimo. Llevo yo 2 días, don Luis, diciendo que vamos a premiar la fidelidad de todos los seguidores de esta casa, de Radio Libertad, que últimamente han estado sufriendo bastante porque hemos tenido algunas mejoras en este estudio y por eso hemos tenido que hacer una parada técnica a nivel audiovisual. Y por eso está conmigo don Gonzalo Alonso, que además don Gonzalo Alonso ya tiene un apodo oficial, que es Gonzalo el Jamonero. Y usted dirá, ¿el Jamonero? ¿Pero por qué ese apodo? Y es que don Gonzalo Alonso va a venir nada más y nada menos que durante bastantes días a dar nada más y nada menos que jamones. ¿Por qué? Pues porque en Radio Libertad vamos a premiar la fidelidad de todos nuestros seguidores sorteando jamones, pero que no es ni uno, ni dos, día, ni 3, ni 4, ni 5, una barbaridad de jamones, ¿verdad, Gonzalo? Una barbaridad, la verdad, una gran cantidad, o sea, no sé cuántos son. Es que de hecho él ha dicho, como los tenga que lonchear yo a mano, bueno, me puedo tirar aquí años. Así que son piezas enteras. Se siente. Aquí si uno empieza un trabajo lo acaba. No, vamos a decir que cómo son las condiciones de este jamón. Son jamones que los trae El Pozo, que ya saben ustedes que si viene por parte del Pozo es garantía de calidad. Además, Gonzalo Alonso, como buen extremeño, conoce bien el tema de cómo curar jamones, etcétera, etcétera. Así que por eso hemos elegido a Gonzalo para que nos cuente cada día quién se lleva el jamón. Y lo más importante, cómo conseguir estos jamones. Hay una página web en la que ustedes se pueden registrar, ¿verdad, Gonzalo? Para registrarse solamente tienen que entrar en sorteoradiolibertad.es, insertar su nombre y apellidos, correo electrónico y código postal. Ahí tienen todas las bases de este sorteo. Lo que estamos intentando es darles mucho apoyo que nos han dado aquí nuestros seguidores. Don Borja entrando apuntando. en la página. Yo estoy buscando ya. Hombre, sobre todo porque es muy fácil. Lo tienen también en la página web de Radio Libertad y a través de todas nuestras redes sociales, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram. Vamos a poner esa página web. Si no saben cuál es la página web, súper fácil. En su buscador teclean sorteo Radio Libertad y es que les aparece la primera URL. Allí pinchan, se registran y entran en ese sorteo. Nada más y nada menos. Así que cada día, don Luis, va a bajar Gonzalo Alonso pues a contarnos quién es el ganador del día. Efectivamente. ¿A quién le ha tocado el jamón del día? Por eso tenemos aquí al jamonero. Encantado. Pues muchísimas gracias, don Gonzalo, doña Carmen. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a incorporar a nuestro invitado de hoy, don Alejo Sapire, con el que hablaremos de su libro El secuestro de Occidente y con el que comentaremos toda la actualidad que está llegando desde Estados Unidos, Oriente Medio, etcétera, que está el tema absolutamente apasionante. 9:04, 8:04 en las Islas Canarias y ha entrado en el estudio alguien, don Alejo Sapire. Buenos días, don Alejo. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Alguien a quien pues no conocía físicamente, es la primera vez que nos vemos,
pero a quien, sin embargo, pues le tengo cariño simplemente por la relación a través de las redes y por leerle. Es un tuitero muy activo, escribe unos artículos extraordinarios en distintos medios, de los que siempre da cuenta a través de su cuenta de Twitter, y es alguien a quien le tengo mucho cariño, don Alejo. No se lo he dicho, precisamente porque creo que nosotros es imposible que hubiéramos desarrollado una relación de amistad hace 15 años. Si usted y yo nos hubiéramos conocido hace 15 años, usted habría pensado inmediatamente, Dios mío, un insoportable facha español. Y yo habría pensado, Dios mío, un insoportable progre argentino. Y lo más probable es que no hubiéramos llegado a ningún tipo de entendimiento sobre nada. Y sin embargo, ¿cómo ha cambiado el mundo que alguien que viene de la izquierda como don Alejo, pues al final ha terminado escribiendo un libro que ya presentamos en su día en mi programa La traición progresista, y ahora ha sacado otro libro, El secuestro de Occidente, donde él denuncia pues cómo de repente alguien ha efectuado una especie de número de prestidigitación, ha cogido la izquierda original en la que él creía y la ha convertido en una auténtica bazofia, ¿no? Que no sé si he resumido su trayectoria ideológica bien. Creo que de algún modo sí. Antes que nada, muchas gracias por esas inmerecidas palabras. Y creo que sí, en efecto, hace unos 15 años, no sé si vos, discúlpame que utilice el voceo, y yo hubiésemos estado teniendo una conversación normal y civilizada con puntos de vista cercanos, pero no creo que es porque hayamos cambiado fundamentalmente, sino que el decorado ha cambiado, el piso se ha movido, y lo que ha ocurrido es que ese espacio que se consideraba el de la libertad, que luchaba contra la censura, que hacía de su bandera la libertad de expresión, de la sociedad secular, del laicismo, de la verdadera tolerancia cuando se trata del debate de ideas, de escuchar al otro y no censurarlo o cancelarlo como se dice hoy. Bueno, eso ha cambiado de lugar. La izquierda se ha convertido en censora, amantes de las listas negras, de las exclusiones, de esta ideología nueva que se ha dado en llamar el wokismo, donde se comporta como una religión secular, sin Dios, porque tiene sus dogmas, tiene sus herejes, tiene sus purgas periódicas, sus tabúes y una manera muy sectaria sus liturgias. De sus liturgias. Y bueno, yo no estoy seguro de que vos y yo hayamos cambiado demasiado, pero claramente el decorado ha cambiado y la perspectiva hace que nosotros que hubiésemos estado lejos se nos vea en este nuevo escenario con como cierta cercanía. Miembros de la misma fachosfera, ¿verdad? Exactamente, esa expresión que tan bonitamente han importado en España desde Francia, de hecho, que es la fachosfera. Bueno, los franceses son expertos en crear, en fin, palabras descriptivas para fenómenos nuevos, ¿no? Bueno, de hecho, toda esta basura woke nos viene de las universidades francesas, del postestructuralismo, de Derrida, de Foucault, de todos estos autores que no habían tenido tanto éxito en Francia como lo tuvieron en las universidades elitistas estadounidenses, que se convirtieron en fanáticos y después volvió como boomerang a Francia. Es decir, volvió el paquete. O sea, es un viaje transformado. de vuelta de Francia a las universidades americanas. Totalmente. Es decir, que los franceses han incorporado todas estas nociones reprocesadas por los departamentos de género, de estudios afroamericanos, etcétera, que han transformado esta materia prima y se la han devuelto vía las universidades y vía la cultura popular, vía Netflix, vía todos estos vectores que propagan lo que se ha dado en llamar esta diversidad, de inclusión, que en realidad significa reducir a la gente a sus determinismos, es decir, color de piel, sexualidad, y renunciar al universalismo, que era uno de los grandes valores de la emancipación de izquierda. Exactamente, es que la izquierda era eso, era defender
en teoría, los derechos del que menos tiene, los derechos del desfavorecido, los derechos del individuo frente a estados opresores, frente a aquellos que pretendían imponerles categorías nacionales o de otro tipo, que lo que hacían al final era reducir al hombre a una parte de lo que es. Y ahora la izquierda es justo todo lo contrario, se dedican a definir a la gente por su raza, por su color, por su tal, y encima con unas incongruencias brutales. Usted, don Alejo, es judío, ¿no? A ver, esa es una palabra compleja, depende de quién me la pregunta. A ver, yo soy ateo, mi madre, que se apellida Levi, es a su vez hija de una mujer que se llama Grundel, de origen sueco protestante, o sea que desde el punto de vista alágico no lo soy. Ahora, soy judío en el sentido sartreano, de que tengo un apellido judío, me ven como tal, y no voy a molestarme en desmentirlo. Y bueno, la identidad también se crea a partir de la mirada de los demás. Y si los demás te miran como judío, bueno, puedes gastar mucho tiempo desmintiéndolo, es inútil. Así que asumo esa... Lo que usted está diciendo... Ojo, tiene unas connotaciones enormemente deprimentes. Dice, si los demás te definen como judío, pues no vas a perder el tiempo. Imagínense ustedes en la década de 1930 en Alemania intentando convencer a un nazi de, oye, no, yo no soy judío, ¿no? Exactamente, y muchos lo intentaron, es decir, pensaron que se salvarían los conversos, que se salvarían los ateos, que gente los que renegaran de claro, los que descubrían que eran judíos, que nunca había sido un asunto, y bueno, Sartre viene con esa definición, que es el otro el que lo define, es el nazi. Entonces, y aparte está la parte contextual. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, probablemente alguno te diga latino. Y si vas a África, ante todo vas a ser un blanco. Si vas a un país, si vas a Arabia Saudita, ante todo vas a ser un cristiano. Es decir, que es el contexto el que va definiéndote, y en esa definición crea tu identidad. Uno no tiene que estar claramente preso de esa identidad, y por eso el universalismo es la gran promesa de que las personas sean juzgadas por lo que hacen y no por lo que son de nacimiento. Así que a tu pregunta respondo, depende de quién me esté preguntando. Y depende... Pero es que lo pregunto, don Alejo, con una intención muy concreta, y es que a mí me ha parecido percibir, leyéndole y conversando con usted a través de las redes, que esa parte, es decir, su yo judío, sea algo que usted tenía gala o no, pero que es algo que de cualquier forma le han impuesto los enemigos de los judíos, creo que ese aspecto ha influido mucho en su evolución ideológica, en el sentido de que yo me pongo en la piel de alguien que sea judío, ¿no? Que tenga orígenes judíos, que sea parcialmente judío o totalmente judío, de religión, de raza, de lo que sea. Y entonces yo me pongo en la piel de alguien que sea así, tenga un origen de izquierda, y de repente ve cómo la izquierda occidental es capaz de justificar incluso la violación de mujeres el 7 de octubre, incluso la decapitación de niños, que se quemara familias enteras. Es decir, ¿cómo puede haber alguien tan absolutamente destruido moralmente como para aplaudir a un grupo terrorista capaz de hacer esas barbaridades? Es que no me cabe en la cabeza. El 7 de octubre ha reforzado enormemente la identidad judía de todos los que tenían algo de judíos. Ha impuesto a todo el mundo la evidencia de que hay un elemento de su identidad que es mucho más importante de lo que creían, que puede ser una cuestión de vida o muerte, como lo era en los años 30. Y aparte, bueno, también la identidad judía es compleja porque se trata de un pueblo, no es... Uno puede ser judío y ateo, uno puede ser... judío y sueco. Claro, puede tener muchísimos rasgos identitarios distintos. Y también ser judío no ser otra cosa. Es decir, el no ser cristiano, por ejemplo. Y vivir a caballo entre varias culturas y ocuparse de ciertos asuntos, porque esa percepción que tiene el otro de uno lo va modelando,
Y en esa medida uno desarrolla un humor particular, desarrolla una aprehensión de las situaciones distintas, porque empieza a analizar desde otro lado, es decir, qué es lo que el otro ve en mí y qué significa que piense que yo no soy completamente un francés o completamente un argentino, completamente un español, porque siempre va a haber en mi apellido algo sospechoso. O completamente un humano, que al final es lo que realmente quieren decir. Todos en el mundo tienen derecho a vivir en libertad, sin que les asesinen, les secuestren, les violen, menos los judíos en Israel, caramba, ¿no? Eso tiene que ver con una ideología que es la que trato de escribir en el libro, en sus orígenes, de cómo el carácter dogmático, que esto es fundamental, que en eso se aparenta una religión, funciona como una ideología impermeable a muchísimas cosas. Impermeable a la contradicción, impermeable a los hechos, impermeable a la mínima humanidad, porque existe algo que es superior, es una venda en los ojos, que les permite aceptar cualquier atrocidad en nombre del bien, en nombre de la justicia social, en nombre de una revancha, en nombre de una lectura del mundo en el que desde el inicio, desde el nacimiento, están repartidos los roles de quiénes son los oprimidos y cuáles son los opresores, y todo lo que haga el opresor estará siempre mal, poco importa lo que haga, y poco importa lo que haga el oprimido, siempre va a ser justo, porque está tratando de deshacerse de una situación que le han impuesto. Por eso pueden perfectamente entender que se viole, se mate, se secuestre, porque hagan lo que hagan, están cubiertos por ese manto de... el bien superior que persiguen, ¿no? Exactamente. Sí, por eso lo califica usted, con toda la razón, de una nueva religión, esta religión woke, surgida de las universidades. Bueno, yo les recomiendo a ustedes que se lean el libro del secuestro de Occidente, de don Alejo Shapire, publicado por Libros del Zorzal, igual que les recomiendo, si no lo han hecho, que se lean el libro anterior, La traición progresista. Son libros no demasiado gordos, de fácil lectura, además don Alejo escribe como Los Ángeles, es decir, hay gente que escribe de forma farragosa e insoportable, aunque diga cosas muy, muy inteligentes. Don Alejo dice cosas inteligentes y además pues las explica con fluidez, lo cual es algo que se percibe también en sus artículos, que por cierto les recomiendo que le sigan en internet, en su cuenta Twitter, donde él va publicando las cosas que publica en distintos medios. Y don Alejo toca pues un tema enormemente importante, que es que se ha producido una mutación ideológica completamente demencial, que ha llevado a un inhumanismo que ciertamente estremece, y al final es ese inhumanismo el que, bueno, pues termina acabando con don Alejo Shapire, don Mario Noya, don Borja Montoro y don Luis del Pino en un mismo saco ideológico, descalificados como fascistas por los mismos que son la encarnación del nazismo, pero con manto woke, ¿no? Es una cosa que dices, pero ¿cómo me califica usted a mí de fascista? Si es usted un hijo de Goebbels, no me fastidie. Le quería hacer una pregunta a don Mario, ¿no? Ya. Hago comentarios también, si queréis, de lo que habéis dicho. Queremos. Los judíos siempre han tenido un problema cuando existía Israel, que era el encaje en las sociedades, siempre era el elemento de discordia. Ellos mismos potenciaban porque su manera de existir era conservar la particularidad, entonces había habido siempre una tensión. Y recuerdo que, no tengo tantos años, pero que en Rusia, cuando surgió la revolución bolchevique, hubo un repunte del antisemitismo de derecha diciendo, ¿lo veis? Si es que los judíos siempre están ahí, no sé cuánto. Y entonces de repente salió un judío que no era revolucionario y dice, oye, un momento, que las revoluciones las hacen los Trotskis, pero los que mueren son los Bronstein, que es el mismo. Trotsky se apellidaba Bronstein, el apellido judío era el que caía ahí. Y la identificación con el judío es lo que hace que el Estado de Israel haya replicado las leyes de Nuremberg, porque dicen, como yo no soy el que defino quién es judío, sino los enemigos de los judíos, que vengan a casa, que aquí están protegidos, quieran o no compartir judaísmo con los demás. Es más, en Argentina, de donde procede Alejo Shapiro, ha habido judíos súper
antisionistas, súper antijudíos culturalmente, que eran exterminados a las primeras de cambio, o por sus compañeros de revolución, o por la extrema derecha que no les perdonaba, da igual lo que hicieran. Entonces decían, mira, pues ya me da igual, hago esto, y esa ha sido la gran ruptura de Israel. Pero yo lo que quería era abundar en algo que hace mucho Alejo Shapire, que es combatir a los listillos de la vida que dicen, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Yeah. Y Alejo Shapire tiene ahí un hilo que puede ir por el tuit 250.000 de ejemplos de antisionismo que lo que hacen es recuperar el antisemitismo más vomitivo de siempre, ¿no? Sí, el antisemitismo es un virus mutante. Tiene una larga historia, tiene distintas capas geológicas. Hay un antisemitismo original que ligado al cristianismo cuando intentaba desligarse del judaísmo original, del no reconocer a Jesús como el Mesías, después la acusación de pueblo deicida. A eso le siguió, más tarde el islamismo, que solo lo toleraba como una de las religiones del libro, pero siempre en calidad de inferior, pagando impuestos y demás, y también viviendo frecuentemente pogromos. Después viene el antisemitismo de tipo nacionalista, que con el surgimiento de los estados-naciones que empiezan a verlo como un extranjero. Después viene la parte... Precisamente por el carácter internacionalista que tenía una parte de la sociedad judía. Y después viene el científico, el nazi. Y la última ola es la que se hace llamar antisionista, que tiene la particularidad de negarle exclusivamente de los 200 países que existen en el mundo a uno que tiene un tamaño pequeñísimo, la legitimidad de existir. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que no les gusta, no toleran las críticas al gobierno de Israel. Mentira. Digamos, no solo el ejercicio de la crítica al gobierno de Netanyahu, en este caso es absolutamente legítima, recurrente y antes que nada ocurre en el mismo Israel, donde hay una prensa libre. La diferencia es que cuando algún gobierno hace cosas que podemos condenar, podemos hablar de Irán, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Corea del Norte, nadie llama a la destrucción de esos países. Y esa es la particularidad del antisemitismo. De la población entera de esos países. Sí, porque, a ver, la aniquilación From the completa. River to the Sea es una exterminación. Sí, es decir, porque no dicen qué pretenden hacer con esa gente que vive ahí, que nació ahí y que no tienen la intención de irse a ningún otro lado. Es un llamado al genocidio. Y de hecho acusan a esa población de apartheid cuando el apartheid es en los países vecinos. Es decir, ¿cuál es la diversidad de Gaza? ¿Cuál es la diversidad religiosa, sexual de los países del vecindario? Ninguna. Y acusan de apartheid al único país que tiene en sus lugares de poder, la Corte Suprema, el seleccionado de fútbol, en todos los ámbitos de la sociedad de poder real, a personas musulmanas que se sienten israelíes. Entonces es una lectura muy extraña. El antisemitismo ha servido como... es un pegamento que une dos cosas que a mucha gente le resulta muy incomprensible que estén unidas, que es la izquierda, la extrema izquierda y el islamismo más radical. Hay gente que piensa que son entidades completamente Esta alianza absurdas y sin embargo es lo que los une realmente, lo que los mantiene unidos para siempre. Es el primer punto, yo creo, que es el odio al Estado de Israel y el odio en general, el antisemitismo en general. Y al hilo, antes de, ya que tengo la palabra un segundo, usted vive en Francia, vive en París y lleva mucho tiempo viviendo allí. Viene Le Pen ahora este fin de semana a Madrid, a una cumbre que hay de un grupo de patriotas, etcétera. ¿Qué evolución ha sufrido, ha cambiado la extrema derecha francesa? Porque hubo un tiempo en que se identificaba con el antisemitismo, pero esa vía la abandonó. ¿Cómo se sienten representados hoy en día los judíos por la extrema derecha en Francia o por la derecha que representa Le Pen?
o de qué manera... Quiero decir que usted vive allí y además yo lo he seguido mucho, lo sigo mucho en Twitter y lo leo con atención y me ha gustado mucho todas las crónicas que iba haciendo al hilo porque la guerra se ha desarrollado en territorio de Oriente Medio, pero la guerra se ha extendido a las universidades americanas y la guerra se ha extendido a los barrios de París donde hemos visto que se empezaban a pintar estrellas de 6 puntas en las puertas de las casas, cosas que no habíamos visto, o las persecuciones en Ámsterdam. Entonces me interesa mucho su punto de vista, usted que vive allí, etcétera, saber cómo se percibe todo esto y cuál es la percepción también política dentro de Francia. Bien, Agrupación Nacional, que es el nombre que hoy lleva el Frente Nacional, es un partido que divide mucho a los judíos, que tienen opiniones de todos los colores, como en general, pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que ese partido que fue fundado por Jean-Marie Le Pen. Sí, pero no solamente por gente por ex-nazis y con una fuente impronta que es heredera del colaboracionismo y demás, ha ido efectivamente en alguna medida evolucionando y hay una ruptura que yo creo real entre Marine Le Pen y su padre por el tema del antisemitismo. Recordemos que Jean-Marie Le Pen había dicho que el holocausto era un detalle de la historia, y siempre recurría a unos chistes muy dudosos acerca de los nombres judíos de las personas. O sea, realmente él llevaba consigo el viejo antisemitismo. Es difícil medir en qué medida subsiste en ese partido en gente que tiene un electorado muy mayor y muy apegado a la historia del partido. Ahora, es una mentira reducir ese partido a eso. Marine Le Pen excluyó a su propio padre del partido por estas recurrentes declaraciones antisemitas y al mismo tiempo el antisemitismo. Y esto, hay un sondeo bastante reciente que habla del 90% de los judíos estima que el peligro viene de la Francia insumisa, es decir, del partido de izquierda radical de Mélenchon. Podemos de ahí. Es decir, es peor. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Ha habido, después del Holocausto, una pedagogía para evitar que se repita la Shoah, que tiene que ver con ocuparse del antisemitismo de extrema derecha. Y la sociedad esperaba que si algún día resurgía ese antisemitismo letal, fuese de rubios de ojos azules y a través del nacionalismo. En cambio, la sociedad no tiene anticuerpos porque no se lo esperaba de un antisemitismo antinacionalista, que es racista en nombre del antirracismo, de los derechos humanos. Claro. Y para eso la sociedad no estaba preparada. Y los primeros que empezaron a decir claramente las cosas fueron del centro, de la derecha, y probablemente por intereses de que, y esto habría que medirlo, es decir, la inmigración musulmana es uno de los principales asuntos que denuncia Marine Le Pen y puede ver en este rechazo del antisemitismo islámico una conjunción de intereses como enemigos. El movimiento de Zemmour se ha incorporado a la Reconquête que se llegó a presentar, porque Zemmour era judío. Y además yo lo escuché en alguna tertulia. Sí, Zemmour es judío de origen, fue criado. ¿Ellos se han integrado o sencillamente él propuso sus votos para...? Le fue muy mal en las elecciones y sí, realmente ha quedado muy en el margen, ¿no? No está pesando, no tiene peso político ahora mismo. Está pesando. Pero volviendo al tema de lo que significa, fue el Frente Nacional de antes, cuando hubo una gran marcha contra el antisemitismo, se planteó muy fuerte la pregunta porque quería participar Marine Le Pen. Finalmente pudo participar. En cambio, la virulencia para que no participara la Francia
insumisa, que tiene muchísimos casos, incluso en tribunales, por antisemitismo y demás, esos generan muchísimo más rechazo y preocupación. Porque el peligro real, letal, que mata judíos, viene de un lado en que el progresismo o es cómplice o es ciego. Y una publicación como Charlie Hebdo, por ejemplo, como... Perdón. Una publicación como Charlie Hebdo, ¿qué tal trata? ¿Peca de antisemitismo? No. Charlie Hebdo, y realmente es un problema para la izquierda, es un semanario anticlerical, histórico, con una personalidad anarquista, antitotalitaria, y ha conservado esa irreverencia que les ha costado la vida. Que ha trasladado del cristianismo, y lo dejó de ser porque dejaron de ser graciosos los chistes de curas porque ya nadie iba a la iglesia. Y empezó, bueno, pero estamos hablando de Francia, sí. ¿No? Yo iba allí. Ok, pero la mayoría de los franceses se declaran como no creyentes. Sí. Y la cuestión es que cuando empezó a cobrar vitalidad el Islam, pasó a ser ese el blanco, pero no privilegiado, porque siempre trataron de ser ecuménicos en ese sentido. Es decir, si iban a poner a un barbudo islamista en portada, también iban a poner un rabino. Pero mira, Alejo, te digo una cosa. Hay dos libros excepcionales en esta misma editorial. El libro de Zorzal son los alegatos de los abogados de Charlie Hebdo en Shah Malka. Eso es, pero fue con el asesinato, cuando entraron en la redacción y cuando les denuncian por odio, por islamofobia. Son libros de verdad que hay que leerlos, porque ellos hacen un alegato brillante desde la ilustración posreligiosa, diciendo, pero bueno, vamos a ver, que aquí estamos para reírnos de esta gente, si no podemos reírnos de las creencias, apaga y vámonos, en fin, hacen un alegato brutal. Pero ellos mismos dicen, con el Islam no hemos hecho ni el 10% de las salvajadas que hemos hecho contra el cristianismo. Y lo dicen, es que ellos lo dicen. Sí, son muy conscientes. Dicen, nosotros hemos publicado portadas sobre Jesucristo, sobre sacerdotes, que nos han llevado a tribunales y nos han absuelto. Dice que ni se nos pasa por la cabeza hacer con el Islam. Y además, cuando hacen todo este alegato y cuando publican, de hecho, las viñetas, dicen, a la vez, en el mismo número, se encargan de publicar escritos de musulmanes que llaman a los musulmanes a ayornar su religión. Que dicen, es que eso no lo habéis hecho jamás con el cristianismo. Es decir, ellos mismos están diciendo que han aplicado un doble rasero y no les ha servido de nada. Pero aún así, su causa, o sea, sus pruebas, Charlie Hebdo no es el jueves, les llevaba a que la acusación se sintiera violenta diciendo, pero ¿cómo vamos a denunciar a estos tipos como odio al Islam cuando sabemos que ni por aproximación hemos hecho lo mismo que ellos, ¿no? Y eso es lo particular de la izquierda en este asunto. En Francia no existe el delito de blasfemia y la izquierda lo quiere rehabilitar. Como han logrado rehabilitar. Quieren rehabilitar para poner a salvo al Islam. Al Islam, claro. Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Evidentemente son comecuras de toda la vida, pero no se meten con lo que consideran que es la religión de los oprimidos de este mundo. Pero bueno, lo han logrado. Suecia ha tenido que modificar bajo presión, y cuando fue la semana pasada o la anterior, que mataron a un cristiano que había quemado el Corán. Ayer mataron a 10 personas en Suecia. Ahora les está funcionando. Es decir, esa alianza que a priori es contra la natura entre el Islam y la izquierda progresista está funcionando de maravillas. El Islam político utiliza de caballo de Troya a estos buenistas para imponer su agenda. Son unos idiotas útiles que están poniendo en peligro la sociedad abierta. Ahí yo discrepo de usted, don Alejo. No son idiotas útiles, no tienen ni nada de idiota. Comparten con una versión radical del Islam una cosa que es un objetivo que va más allá que el odio a los judíos. Es el odio a Occidente. Es
las ganas de destruir Occidente, y en ese sentido Israel pues es como una especie de faro simbólico de Occidente. Eso es cierto. Y entonces trabajan conscientemente, son conscientes de que los islamistas radicales son auténticos salvajes y no les importa porque comparten con ellos el objetivo final, destruir Occidente. Hay un factor que es el autoodio que puede rastrearse muy fácil. Basta abrir un libro de texto, un manual escolar, para ver cómo se les enseña la historia y entender cuál es el papel que tienen los antepasados de los europeos en esos libros y cuáles tienen el Islam y cuáles tienen los indígenas y ver en los cursos cómo se fomenta permanentemente esa lectura de la historia de Occidente como la historia de un largo crimen. Ahora, pienso, y por ahí discrepamos, que en estos progresistas hay un sentimiento de superioridad moral y que estiman que realmente va a ser todo diverso y maravilloso y que vamos a convivir cada uno con sus convicciones y conservar las libertades, pero en realidad... ¿Y la realidad no les golpea? No. Pero en realidad ignoran que es una trampa mortal en la que ellos y sus familiares van a quedar y van a perder sus libertades y su identidad. Por eso sí son tontos útiles, don Luis. En eso sí. Es decir, son como los comunistas que se aliaron a Khomeini para derrocar al Shah, y lo primero, no lo segundo, lo primero que hizo Khomeini fue acabar con Pausa publicitaria antes de seguir comentando la actualidad con don Alejo. Vuelvo a reiterarles, lean ustedes a don Alejo Sapire, su libro anterior, La tradición progresista, y sobre todo este nuevo, El secuestro de Occidente, sobre esa nueva religión woke, pues que, en fin, está creando en Occidente unos problemas que amenazan la democracia y que amenazan las libertades. Don Luis, permítame interrumpirle. Se nos está escapando una madre del cordero. La portada. Porque la portada tiene mucha miga. No, y sobre todo por lo que tiene puesto, que depende del contexto, no es una butad que se le haya ocurrido al señor Sapire, sino que es una justificación que esgrimió una rectora de una de las grandes universidades de Estados Unidos para consentir acoso antisemita en las universidades norteamericanas. Recordemos el contexto. Recordemos que muy rápidamente, el mismo 7 de octubre, empezó la ola antisemita. No esperó la réplica de Israel. Israel no había disparado la primera bala y que ya, y es muy fácil ver ir a ver los tweets de dirigentes de Podemos el mismo 7 de octubre. El mismo día 7, por supuesto. De una ministra. Sí. Ministra. Sí. Y luego lo vimos cuando empezaron las agresiones en las universidades y la comparecencia en el Congreso, estas audiencias en las que las rectoras de las universidades más elitistas de Estados Unidos, estamos hablando de Harvard, del MIT, de la Universidad de Pensilvania, que todas mujeres, donde, por ejemplo, en el de Harvard, Claudine Gay, que había llegado en gran medida gracias a esta ideología promotora de su manera de entender la diversidad, que en estas universidades se dedican a la caza del micromachismo y el microracismo, y de repente les preguntaban si llamar a la muerte de judíos podía constituir una violación del reglamento, y ahí decían invariablemente depende del contexto. De repente eso que miraban con lupa tenían que mirarlo con telescopio. Claro, eso es. Bueno, insisto, lean los libros de don Alejo Sapire, especialmente este último. Pero ¿no hay lucecitas de esperanza, don Alejo? Porque el mundo está cambiando, Trump ha llegado al poder en Estados Unidos y de repente pues están pasando cosas que nadie hubiera imaginado. O sea, lo último de Trump ayer,
de que va a ser Estados Unidos quien tome el control de la franja de Gaza, de repente dices, caramba, alguien propone una solución que no implica para Israel un desgaste perpetuo ocupando la franja, no implica tampoco dejar la franja otra vez libre para los terroristas. O sea, está haciendo cosas de lo más rompedor y que yo creo que invitan al optimismo. ¿Es usted también optimista o no? ¿Cree que algo está cambiando en Occidente? Cauto optimismo. Y por ahí creo que en algún momento nosotros nos vamos a alejar de vuelta. A lo que voy. Estamos viendo lo que podríamos describir como un movimiento pendular. Hay un cambio de época. Los anglosajones llaman a esto un shift. Otros lo llaman backlash, un efecto rebote. Es decir, que después de haber consolidado su hegemonía cultural, el wokismo se ha convertido en el establishment, y la rebeldía a este establishment ha llegado por derecha, ha llegado por Trump, que lejos de encarnar un conservadurismo en su modo de vida, era, bueno, alguien que, digamos, no es un monaguillo, digamos. No es su vicepresidente. Y el vicepresidente sí mismo lo encarna. estilo de ruptura, de gesto punk, se lo vemos a Milei, y lo vemos en todo un discurso que se ha apropiado ahora sí la transgresión, la libertad de expresión de redes sociales, el cambio de la moderación que ha aceptado Facebook, adoptando el de Twitter, es muy significativo. Yo pienso que la libertad de expresión es uno de los grandes temas de la época. Y este giro de Zuckerberg, de Jeff Bezos, está marcando un cambio de aire. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida va a cambiar? Sí. Entonces, vamos a ir vamos a alejarnos de esa izquierda identitaria para acercarnos a una derecha identitaria que, como en el caso de Trump, apela a una nostalgia de un pasado que se afinca a tradicionalismos, al nacionalismo religioso cristiano, o vamos a ir hacia un liberalismo que se acerca más a un sentido común, a la duda, a alejarse del dogma. Esa es la pregunta, es cuál va a ser la sustitución de ese wokismo. Si va a ser a través de la polarización de figuras que son el reverso de la medalla de lo que era el wokismo, o va a ser otra cosa, una reanudación de la tradición liberal. O va a ser que lo que hablábamos antes, el escenario se ha movido de tal manera, tanto, que tenemos la sensación de que lo que antes era una manera de ver la vida dentro de las normas y respetando la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ahora lo vemos como extrema derecha. Claro. Que esto también puede suceder, porque yo no veo que sea si especialmente peligroso lo que postula el Partido Republicano hoy en día en los Estados Unidos. No creo que esté hablando de un discurso de extrema derecha, sinceramente. No creo que Trump represente eso, y desde luego Milei es distinto, etcétera. Es verdad que hay derechas y distintas y cada una tiene... Lo que sí tiene es un objetivo común, que es poner una barrera a todo este movimiento que viene reflejado en esa maravillosa ilustración de su libro. Yo creo que don Alejo está planteando una dicotomía que no es tal. Es una disyuntiva que no es tal, porque existe otra, al menos otra vía de evolución. Ha dicho usted, vamos a ir hacia una especie de nueva religión nacionalista tradicional, o vamos a ir a un movimiento liberal de derecha, de populismo de derecha. Yo creo que ese riesgo existe, pero yo no se lo apuntaría a Trump. Si alguien coge y enarbola la bandera de la defensa de los derechos del obrero de Wisconsin frente a las élites depredadoras de Washington, eso es derecha, eso es izquierda, eso es liberal, eso es iliberal. Yo creo que no hay nada más liberal que defender al ciudadano común
de los oligopolios creados por gente que se piensa que es más importante que los demás. Totalmente. A ver, la izquierda, la nueva izquierda, ¿qué es lo que hizo? Cambió el sujeto histórico. Donde estaba el obrero, ha colocado la minoría étnico-sexual. Sí. Entonces ha abandonado al obrero, que ha terminado votando por Trump, por Marine Le Pen, etcétera, por la derecha, la extrema derecha. Ahora, hay que ver hacia dónde va a cambiar, porque yo pienso que hay distintos ejes que pueden servir para medir una situación política. Podemos hablar de izquierda y derecha tradicionalmente, aunque ya sabemos que se han vuelto obsoletas esas etiquetas. Sí. O también podemos verlo de liberal y liberal. Es decir, si uno ve los programas de Marine Le Pen y de Mélenchon, menos en inmigración, son muy parecidos. Son muy parecidos. En lo económico, son idénticos. Soberanía, anti-Unión Europea, retomar todo lo que es local del terruño. Es que la Unión Europea se ha ganado... No digo lo contrario, pero... una lógica de animadversión. Pero yo me acuerdo, en las últimas elecciones, uno le daban a usted... Porque es muy antiliberal la Unión Europea. El volante de La Francia Insumisa y el de Agrupación Nacional, y le quitaba la línea sobre inmigración, y lo desafío a usted que identifique de qué partido viene ese papel. Sí, yo soy partidario de hacer la prueba de la Pepsi-Cola. En Alemania, con la aparición de un partido de una escisión de extrema izquierda, que es igual que la otra, la plataforma de Sarah Wagenknecht, pero simplemente cambiando el tema de inmigración. A mí, por ejemplo, en cuanto a movimientos y liberales, me preocupa más el gobierno en Europa, que ya no está dentro de la Unión Europea, porque se salieron, pero el gobierno que más me preocupa dentro del continente europeo es el de Starmer en Inglaterra, en el Reino Unido. Me parece terrorífico lo que está sucediendo allí, que eso sí que es cortar de raíz. A ver, lo voy a decir de una manera provocativa. Cada vez se está escuchando más desde los liberales hablar de un concepto que todavía no estoy del todo convencido, pero me parece interesante examinar, que es el de un wokismo de derecha. Bueno, esto es una cosa que yo hace poco señalé, porque se usa mucho ahora mismo. De repente ha salido la palabra woke, y la palabra woke ha cobrado un sentido completamente distinto, y se usa constantemente. Yo dije, cuidado, atención, vamos a señalar claramente, porque se está usando demasiado woke y el wokismo como el enemigo a batir. ¿En qué medida se puede reconocer? Hay personajes que son claros. Y entonces el problema es que estamos perdiendo la perspectiva, porque eso que usted mencionaba, que tiene toda la razón sobre las universidades en París, que luego se exportaron a Estados Unidos, a Berkeley, y luego volvieron, todo eso viene de la Escuela de Frankfurt, y todo eso es marxismo. Es decir, eso es una inyección que el marxismo mete en Occidente, es como un cáncer para los cimientos de la civilización occidental. Totalmente de acuerdo, pero creo que existe un riesgo real, y lo vemos en grandes personalidades de los medios en Estados Unidos influyentes. Por ejemplo, en Tucker Carlson, que son admiradores de Putin. Lo vemos en Candace Owens, que también es muy influyente. Sí, que de repente se volvió súper antisemita y a creer en todas las teorías conspirativas. Ajá. Es decir, la convicción de que existe un orden invisible en el mundo, eso ya lo tenía el wokismo, que hablaba del racismo sistémico, que decía, no importa que las leyes ya no sean explícitamente racistas, subyace en la sociedad un orden invisible. Y ahí los judíos están siempre en... Sí. Bueno, los judíos se van a llevar bofetadas siempre, por un lado y por otro, ese es el gran problema. Es muy interesante lo que plantea Alejo, ojo, porque desde la derecha se está haciendo reflexiones precisamente. Se está haciendo críticas muy duras a la democracia liberal y al liberalismo en el sentido más extenso, por ahí va lo liberal, y que además hay mucha gente de la derecha que dice gran parte de los problemas que tenemos se deben a la apertura que ha tenido el liberalismo en todos los órdenes. Entonces, si queremos corregir los excesos, no va a ser confiando más aún en el liberalismo, y ahí lo que ha dicho Alejo no es nada fringe, no es nada marginal, hay muchísima gente que quiere decir eso. Ahora, significativamente, Candace Owens y Tucker Carlson tienen muchísimo menos peso de lo que cabría esperar ahora que han ganado los suyos. Muchísimo menos peso. Ahora, es cierto que en la derecha va a haber una tensión, esperemos que creativa, entre el mundo Musk y el mundo Vance, por ejemplo. El mundo de Elon Musk y el mundo de J.D. Vance, del vicepresidente de Estados Unidos y del gran respaldo financiero de Donald Trump. O incluso Trump, que ha sido un bandarra toda su vida, etcétera,
y que no es una persona, o no era hasta el atentado especialmente religiosa, sin embargo es el héroe de la derecha evangélica americana. El héroe, estoy diciendo. Pero aquí viene la clave, igual que ahora la derecha ha sido la derecha la que está hablando todo el rato de la identidad. Pero la derecha sabe que la identidad es peligrosa, por mucha derecha, sobre todo la procedente del mundo liberal. Porque dices, a ver qué haces con la identidad, porque como la fijes demasiado, va a haber colisión y aquí nos vamos a pegar entre todos. Ahí es donde tú tienes que tener en cuenta que en el mundo liberal, en el mundo donde somos libres, va a haber que convivir con este tipo de tensiones. Como pretendas solucionarlas, es cuando te... Una buena señal, tanto de Milei como de Trump, es el desmontaje de la maquinaria estatal, que eso sí es paralelo. Claro. Mira, un populismo antiestatal. Esa es una buena... Claro, quiero decir, nos quedamos sin tiempo y yo creo pues que ahora habrá que ver cómo evolucionan las cosas, pero yo creo que vamos a seguir coincidiendo en el mismo saco usted y yo, don Alejo. Yo le voy a decir lo que yo creo que es ser liberal. Ser liberal es luchar para proteger a los individuos frente a los abusos del Estado o de otros individuos u organizaciones más poderosos. ¿A qué estamos de acuerdo en eso? En eso estamos muy de acuerdo. Pues vamos a seguir estando de acuerdo en casi todo. Habrá discrepancias de matiz o sobre algún asunto concreto. Repito los datos. Alejo Sapire, El secuestro de Occidente, publicado por Libros del Zorzal. Entran ustedes en las redes y seguro que lo pueden comprar online, o si no, imagino que estará en los comercios más acreditados, ¿no, don Alejo? Ahí donde los libreros no lo ocultan. Es un chiste, pero no del todo. No, sí. Bueno, Y el nombre de la librería es buenísimo. El nombre de la editorial es buenísimo, ¿no? Es que no. Libros del Zorzal. Sí. Doña Carmen Carbonell nos trae la opinión de los oyentes. Y les traigo además el regalo que traemos todos los días, porque ya saben que esta sección viene patrocinada por Chocolates y Dulces Matías López, y en esta ocasión traigo una tableta de chocolate a la taza gourmet. Esto quiere decir que tiene habas de la mejor calidad y en concreto estas vienen de Perú. Es cacao criollo porcelana. Esta es la variedad, este Grand Cru de Terroir, que es como se llama la variedad específica con la que se ha utilizado para la realización de esta tableta de chocolate. Hay muchas variedades, siempre lo digo. Si no les gusta este chocolate, que tiene un 63% de pureza, lo que pueden hacer es entrar en www.chocolatesmatiaslopez.es y ver las variedades que hay tostado, hay chocolate blanco, hay chocolate con leche y hay chocolate negro con diferentes porcentajes, incluso del 100% para todas aquellas personas que, por ejemplo, no pueden tomar gluten o proteínas lácteas o azúcar, así que es chocolate puro. En este caso, este chocolate a la taza está riquísimo disuelto en agua o en leche. Y de hecho, fíjense ustedes, si lo disuelven en leche no es necesario que se hierva, porque como no tiene harinas, directamente pues se disuelve de una manera sencilla y no tiene ese saborcillo a crudo que a veces tiene el chocolate a la taza, que no se ha cocido bien la harina y por tanto pues tiene un regusto que no es agradable. En el caso de Chocolates Matías López, con este chocolate a la taza lo van a poder disfrutar todos aquellos que sean amantes del buen cacao. Y siempre regalamos esta tableta. Suelta la manga, di. Esto es lo más importante. Don Alejo no lo sabe porque no ha venido antes a este programa, y es que esta tableta se da a alguno de los contertulios, el que más se lo ha merecido con sus argumentos. Y yo hoy, una vez más, voy a ser imparcial y se lo voy a dar a don Alejo Sapire, que ya que ha venido desde además ha sido contertulio hoy. Claro, es que se lo ha ganado porque hemos hablado de su libro y de absolutamente todo. Yo creo que por lo menos que se lleve el chocolate a la taza. Muy bonita la caja. Y la verdad que sí, además tiene una lámina interior en la que recuerda pues toda esa labor ilustrativa que tenía Matías López y que sigue teniendo, porque Chocolates Matías López tiene más de 200 años. Ahí es nada, ¿eh? Es una barbaridad. Ojalá llegara a esa edad y tan ricos como Matías López. Bueno, el caso es que ya saben que ustedes que a estas alturas nosotros lo que hacemos es darle las respuestas a la encuesta. La pregunta que lanzábamos era: ¿cuál de los siguientes problemas es a su juicio el más preocupante en estos momentos en España? 4 opciones que además, don Luis, me ha sorprendido porque muchos coinciden conmigo con este argumentario de que están relacionadas. La primera es el decrecimiento económico, la segunda la inmigración descontrolada, la tercera la corrupción y la cuarta la degradación institucional.
En Twitter, por lo menos, el 43% señala la degradación institucional como el principal problema de nuestra España. Pero fíjense ustedes, porque la inmigración descontrolada, con un 35% de los apoyos, es la segunda opción más votada. Hay un 18% que cree que es la corrupción y hay un 4% que señala el decrecimiento económico, don Luis. Y como les digo, hay muchos comentarios, como por ejemplo este de Alicia Álvarez, que dice: discúlpenme, son todas y más. Y es que, como les digo, hay muchas personas que consideran que son opciones que van relacionadas. De hecho, Mamen también dice que es una encuesta muy difícil porque todas son cuestiones preocupantes. Hay gente que dice que algunas cosas van imbricadas con las otras, como es el caso de Alma Monasterio, que dice son los 4 que se retroalimentan unos a otros. Igual Ramón de Beciana, que dice que están todos relacionados, absolutamente todo a la vez, nos dice Elena. En fin, son cuestiones que son realmente importantes. Para David Pérez dice que todas las opciones son partes del mismo plan, y hay muchos comentarios relacionando todos estos asuntos, don Luis, así que ya lo ven. Esta misma mañana les decíamos que todos eran preocupantes, y quizás lo preocupante es que todos están conectados. Bueno, pero insisto, siempre hay motivos de esperanza. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Alejo Shapire, por haber estado aquí con nosotros, y le deseo el mayor de los éxitos, pues con sus libros, e invito a todos los oyentes a seguirle en Twitter, uno de los imprescindibles de las redes. Gracias, don Mario Noya, por haber estado aquí. Qué guapo está usted sin barba. Oiga. Siempre, en toda circunstancia, pero ahora... Y don Borja Montoro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y ponemos punto final a la tertulia, como siempre, pues con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy que se quiere quejar de que la injusticia en España es legal. Buenos días, don Paco. Los votantes del PSOE y otros partidos, menos Vox, te quieren hacer creer que legal, entre comillas, es lo correcto, entre comillas. Pero recuerden, la esclavitud fue legal, el holocausto fue legal. La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia ni de ética. Gracias, don Luis del Pino. Buenos días. Hoy le damos un breve repaso a la legal injusticia que con el trato le da el gobierno a los agentes de la Guardia Civil y a la Policía Nacional. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno de ellos es que el gobierno niega a la Guardia Civil y a la Policía Nacional la catalogación de profesión de riesgo. Asesinos de guardias civiles y policías nacionales están en la calle, pero los restos mortales asesinados de estos y de sus familiares mueven la conciencia de quienes la tengan, porque en el gobierno hay muchos muertos vivientes que se alimentan de nuestros cerebros. Hablo de los zombies de la Moncloa. El 11 de diciembre de 1987, ETA hizo explotar un coche bomba contra la casa cuartel de la Avenida de Cataluña y asesinó a 11 personas, 6 de ellos menores de edad. Entre 1968 y 2015, 188 policías nacionales fueron asesinados. Y no seguimos con esta macabra lista de atentados y enfrentamientos con terroristas y delincuentes. Además, guardias civiles y policías nacionales sufren una enorme discriminación según la IGC, independientes de la Guardia Civil, porque mientras los agentes de los policías autonómicos y locales pueden tener y tienen reconocimiento de profesión de riesgo, se pueden jubilar a los 59 años. La Guardia Civil y la Policía Nacional es a partir de los 65 años. Además, este hecho conlleva una pérdida retributiva del 30% en la jubilación. Y es que la injusticia en España es legal. Mañana más y mejor. Punto final.